Oremos entonces. Damos gloria y honra a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Rey Altísimo, grande, supremo y soberano. Gracias Dios Altísimo, Todopoderoso, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, porque nunca nos ha fallado, porque su amor es para siempre, su amor es eterno, su amor es infinito, su amor es grandioso y majestuoso. A usted sea el honor, a usted sea alabanza, a usted sea exaltación por los siglos de los siglos. Le pedimos en esta hora que venimos ante su gloriosa palabra, que nos abra las Escrituras mediante la asistencia de su precioso Espíritu Santo, para que podamos entender su palabra a través de la inteligencia y la sabiduría que nos da su Espíritu precioso. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien, quiero hacerles una pregunta, no tienen que responderme, pero si pueden levantar su mano para los que quieran responder de manera afirmativa a lo que voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Volver al Futuro? Todos, alguna vez la hemos visto. Y si no, esa película, de seguro, cualquier tipo de película que sea afín al tema de esto de los viajes a diferentes espacios o tiempos a través de una especializada máquina desarrollada por algún inventor o científico súper famoso o súper brillante que ha elaborado alguna máquina, ¿no? Hay diferentes máquinas de tiempo, ¿no? Usted ve las películas por lo general siempre va a encontrar que la máquina del tiempo tiende a ser una especie de cápsula o cubículo que está rodeado de una serie de cables y cuestiones y máquinas y toda esta indumentaria científica y tecnológica para poder hacer el procedimiento debido. En el caso de la película de Volver al Futuro tenemos una presentación de la máquina del tiempo un tanto peculiar, un tanto singular, porque ya no es un cubículo, sino que es un automóvil, ¿verdad? Un automóvil al cual se le ha dotado de una serie de indumentarias tecnológicas, científicas, para poder hacer el trabajo de viajar en el tiempo. Bueno, hoy nosotros vamos a utilizar un camello. Vamos a agarrar un camello y a ese camello le vamos a poner toda la indumentaria tecnológica para que una vez montándonos en ese camello podamos marcar unas coordenadas exactas y además de un tiempo específico exacto de la humanidad que vamos a tener que rastrear hoy por razones del mensaje que vamos a estar hoy emprendiendo. Entonces las coordenadas que usted tiene que ubicar dentro del panel de control en su increíble y asombroso animal con indumentaria tecnológica para poder trasladarse de un tiempo a otro, usted va a ubicar dentro de los paneles de control la latitud 31 grados con 30 minutos y 0 segundos. Además, esa es la latitud, ese es el lugar hacia donde nos vamos a dirigir, pero el tiempo específico al que nos vamos a dirigir dentro de este momento va a ser al primer siglo. El primer siglo, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de los apóstoles, el tiempo donde nace propiamente la religión cristiana, donde nace propiamente la confesión de fe cristiana, todo lo que nosotros, por la gracia del Señor, por la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial, hoy tenemos el privilegio de confesar esa misma fe que confesaron los apóstoles y que confesó, por supuesto, nuestro precioso Señor. Entonces vamos a viajar en el tiempo y vamos a encontrarnos con un episodio muy importante dentro de lo que fue el transitar y el peregrinaje de fe de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Ustedes saben que nuestro Señor se dedicó de una manera muy peculiar a enseñar el Evangelio, y básicamente le enseñaba el Evangelio a través de diferentes parábolas. Fue el medio y la metodología que normalmente vemos que nuestro Señor utiliza dentro de las Escrituras para hacer llegar su verdad a las personas de aquel tiempo. Y hoy vamos a estar tomando una de esas importantísimas e interesantísimas palabras o parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que vamos a estar básicamente exponiendo el día de hoy para que tengamos algunas cosas claras que considero son supremamente importantes para el análisis, para la autoevaluación, para la autoauditoría y todo este proceso que es importante al que nosotros llamamos comúnmente liberación, ¿no? Ya todos sabemos que necesitamos ser libres todos los días de nuestra vida, tenemos que ser libres de muchas cosas
porque a eso está llamado el cristiano, a ser cada día mejor para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 24:44, si bien no es la cita sobre la cual vamos a estar desprendiendo todo el recorrido de nuestro estudio, sí será la cita que quiero que pongamos como inicio para darle un poco de contexto y para que podamos ver también un poco lo que vendría a ser el resumen del mensaje que hoy quiero comunicarles. Cuando nosotros nos acercamos a Mateo 24:44, la palabra dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ya acá estamos viendo claramente un tema soteriológico. Por un lado, soteriológico, hay una cuestión soteriológica dentro de este texto, pero también hay una cuestión escatológica. Y la parábola que hoy específicamente quiero que entremos a examinar un poco tiene que ver con la que encontramos en el mismo libro, en el libro de Mateo, pero en el capítulo 25 del 1 al 13, y es la famosísima parábola de las 10 vírgenes. Esa es la parábola que hoy vamos a estar revisando y que vamos a estar examinando un poco. Usted sabe que esta parábola ha sido objeto de diversas formas interpretativas, ha sido objeto de diferentes maneras de expresar la verdad que se encuentra dentro de esta gloriosa manifestación verbal de nuestro Señor, y lamentablemente hemos tenido de manera muy puntualizada, muy concreta, de una manera, digamos, bastante enfática, diferentes posiciones con respecto a esta parábola, ¿no? Pero hoy quiero que veamos, yo no sé si de repente usted ya lo habrá visto en algún momento en su vida con respecto a esta parábola, pero hoy quiero que nos detengamos en un punto que seguramente a lo mejor para algunos de ustedes va a ser nuevo, a lo mejor para otros no. De igual forma, siempre la palabra del Señor es de bendición, no importa cuántas veces leamos el mismo texto, siempre traerá nuevas cosas para nuestro entendimiento y sobre todo para la aplicación del texto sagrado. Vamos a leer la parábola y luego vamos a ir comentando poco a poco y viendo algunas de las cosas que le acabo de comentar en la medida que vamos transitando sobre esta enseñanza. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo», decía el clamor, «salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». El teólogo R.C. Sproul comenta, cuando habla sobre esta parábola, algo que yo le compro con los ojos cerrados. R.C. Sproul dice que esta es la parábola, entre todas las parábolas de Jesús, la más aterradora de todas ellas. Es más, yo me atrevería a añadir a sus palabras que quien lea esta parábola no sintiendo temor y temblor en su corazón, es que no está entendiendo nada de lo que dice la parábola. Eso por irme por lo más barato. Pero podría decir también, por ejemplo, y esto no tendría nada de absurdo, y ya lo vamos a ver cuando vamos transitando a lo largo y ancho de esta enseñanza, podría decir también, por ejemplo, que quien no sienta temor y temblor cuando se acerca a esta parábola y la estudia con conciencia,
es porque definitivamente su corazón no está en las cosas de Dios, o porque le importan poco las cosas de Dios, o porque sencillamente, y esta sería la conclusión más aterradora de todas y la conclusión más lesiva a nuestra condición humana y a nuestra condición espiritual, tendría que ver con el hecho de que estaríamos ante un caso cuya cristiandad es absolutamente falsa. Una cristiandad que sería absolutamente falsa. Porque quien lea nuevamente esta parábola sin sentir temor y temblor en su corazón, es porque alguna de estas cosas está ocurriendo. O no está entendiendo la parábola, o le importa poco lo que dice la parábola, aun cuando haya podido entender alguna de sus cosas, o sencillamente su cristiandad no es una cristiandad real, sino que está siendo víctima del engaño de su propio corazón. Yo quiero, y por eso que le dije al principio en la introducción, que hagamos ese viaje en el camello del tiempo y marquemos la latitud que les comenté y el tiempo histórico que les comenté, porque quiero que nos adentremos un poco en el contenido histórico-cultural acerca de lo que tiene que ver con esta. Ustedes saben que la cultura israelí o las culturas orientales tienden a distar mucho y en muchos aspectos de lo que es la cultura occidental. Una cosa es la manera en cómo los orientales observan el mundo, en cómo lo interpretan, cuál es su cosmovisión y en cómo ellos actúan en correspondencia con lo que el mundo es o con lo que ellos creen que el mundo es. Y otra cosa es cómo nosotros los occidentales interpretamos las cosas en este sentido y cuáles son nuestras costumbres. Normalmente nuestras costumbres tienden a ser muy distintas a las costumbres del Medio Oriente. Y por supuesto acá tenemos un caso que nos va a ilustrar de una manera muy precisa esas distinciones claras que existen entre estas culturas tan distintas, ¿no? Entre lo que podemos ver que hace el Oriente Medio y lo que hace el mundo occidental. Según William Barclay, si usted lee el comentario de Barclay acerca de lo que es la parábola de las 10 vírgenes, él asevera y él dice, bueno, primero dice que en las bodas judías de aquellos tiempos eran una de las fiestas más solemnes que se podían practicar dentro del pueblo de Israel. No habían fiestas que fueran más solemnes dentro de la cultura israelí que el tema de una boda, el tema de un casamiento. Era absolutamente importante para la cultura. De hecho, era tan solemne, tan importante, y para la israelita tenía una importancia tan preponderante el tema de una boda, que incluso los rabinos tenían el permiso de dejar el estudio de la Torá cuando se trataba de ir a una boda. Era el único momento en que los rabinos podían dejar de estudiar la Torá. Si se moría un familiar, no podían dejar de estudiar la Torá. Si se iba un familiar de viaje y había que despedirlo, no podían dejar de estudiar la Torá. Si incluso, no sé, había algún enfermo, no podían dejar de estudiar la Torá por ir a visitar al enfermo. Primero estudiaban la Torá y cuando se terminaron de estudiar la Torá, bueno, pues iban y visitaban al enfermo. Pero el único momento, en la única eventualidad en que el judío, en que el rabino, el estudioso de las Sagradas Escrituras podía soltar de buenas a primera su estudio de la Torá y acercarse a un lugar lejos de su Torá, era precisamente en el momento en que había este tipo de solemnidades como el casamiento. Era el único momento en que esto se estaba permitido hacerlo. Para que entendamos pues lo importantísimo que era para el judío el tema de una boda, no era cualquier cosa. De hecho, las bodas en Israel eran muy distintas y siguen siendo muy distintas a nuestras bodas, ¿no? Y por ejemplo, en aquellos tiempos del primer siglo, y parece ser que eso no ha cambiado mucho en algunas regiones de la Palestina rural, en algunas regiones de algunas ciertas aldeas dentro de la Palestina de hoy, y ya lo vamos a ver en otro comentario que hace algún erudito, parece ser que las cosas no han cambiado mucho en algunos aspectos, pero para aquellos días se tenía la costumbre de que la festividad de bodas duraba 7 días. 7 días, usted sabe lo que son 7 días de festejo. Ellos no tenían la costumbre de celebrar una luna de miel como por lo general hacemos nosotros acá en Occidente.
que luego de que se cumple el rito, la ceremonia de bodas y toda esta cuestión que nosotros conocemos muy bien, nos vamos a una luna de miel, por supuesto, si tenemos un presupuesto para eso, ¿no? La gran mayoría de las personas no tienen un presupuesto para poder gozarse una luna de miel y sencillamente se quedan en su casa, teniendo la luna de miel en su habitación, en su intimidad. Pero para esta gente la luna de miel consistía en que la festividad se extendía por un periodo de 7 días. Por eso entendemos el momento cuando en las bodas de Canaán Cristo es llamado por María a que tuviera una intervención porque se había acabado el vino, y la cantidad de tinajas que él llenó, de odres que él llenó con vino, en los cálculos que se hacen hoy, según la medida que tenían esos odres, eran aproximadamente entre 400 y 600 litros de vino, lo que Cristo hizo en el momento de las bodas de Canaán. Eso no es decir cualquier cosa, ¿no? ¿Sabes lo que son 500 litros de vino? Esa gente parece que le daba muy bien al codo, pudiera decir cualquiera de nosotros. No, no es que le diera muy bien al codo, sino que vaya usted a saber la cantidad de gente que iba para eso, porque iba cantidades industriales y masivas de personas para una boda. Y además de eso, bueno, eran 7 días de festividad. Ya usted sabrá, imagínense, si lo ponemos en términos modernos, si una boda acá en Occidente durara 7 días la festividad, en el caso de la gente bebedora, ¿cuántas cajas de cervezas habría que comprar para mantener a, quién sabe, 100 personas, 150 personas que fueron invitadas a la boda por 7 días? ¿Cuántas cajas de cervezas habría que comprar para mantener a esa gente contenta dándole al codo, no? Serían unas cuantas cajas de cerveza. A lo mejor un frigorífico entero no nos alcanzaría para la suma que tendrían que comprar en aguardiente para poder sostener la demanda de esta cantidad de personas por esta cantidad de días. Y es importante que tengamos esto presente porque esta festividad, como podemos ver, es una festividad muy distinta como nosotros la celebramos acá dentro del mundo occidental. 7 días de festividad. ¡Wow! Increíble. El único momento en que los rabinos tenían permisado dejar de estudiar la Torá, impresionante. Pero parece ser que eso no ha cambiado mucho en algunas aldeas de la Palestina de hoy, o por lo menos la Palestina del siglo XX, por lo que comenta el doctor Jake Alexander Findlay. Él dice lo siguiente: cuenta lo que él mismo vio en Palestina, y abro cita: cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea, escribe, vi a 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumento, que venían bailando por la carretera delante de nuestros coches. Cuando pregunté qué estaba haciendo o qué estaba pasando, el guía me dijo que iba a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendría la ocasión de ver las bodas, pero él movió negativamente la cabeza mientras decía, puede que sea esta noche, o mañana por la noche, o dentro de 15 días. Eso no se sabe nunca de seguro. Esto sucedió en el siglo XX. O sea, fíjense que no sabían ni siquiera cuándo el novio podía llegar. O sea, podría ser esta noche, comenta el guía turístico, al doctor, podría ser dentro de 2 días, podría ser dentro de una semana, como podría ser dentro de 15 días. Imagínense usted lo absolutamente antagónico que pudiera ser en algún sentido y en algún aspecto esto para nuestra cultura occidental, donde nuestra tradición es completamente distinta. Más bien aquí es el novio el que tiene que esperar por horas y horas a la novia para que se presente dentro de la ceremonia, dentro de las bodas nupciales, dentro del proceso nupcial. Es el hombre el que tiene que esperar, pero en la cultura hebrea era totalmente distinto. Y todo esto está conectado a una realidad espiritual que tiene que ver con precisamente una manera de simbolizar la venida del Mesías. Acuérdense que nosotros somos la novia de Cristo. Y es la novia la que tiene rato esperando al novio, no es al revés. No es el novio quien tiene rato esperando a la novia, es la novia, nosotros, la iglesia, quien tiene rato parejo esperando a Cristo. Ya tenemos más de 2000 años en que fueron pronunciadas las profecías acerca de su segunda venida y del rescate de su pueblo
para llevarlo ante la presencia del Padre Celestial, pero todavía el novio no se ha presentado y estamos todavía a la espera de que el novio se presente, porque una vez que el novio se presente, nosotros como la novia seremos presentados por él ante el Padre para que entonces nos demos en casamiento en esas preciosas bodas que anuncia o que habla el libro de Apocalipsis cuando habla de las bodas del Cordero, ¿no? Donde tendremos un banquete impresionante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos entonces comentar acerca de esta parábola? Tenemos a 10 vírgenes, 10 jovencitas. Estas 10 jovencitas o vírgenes, el término virgen viene de la palabra griega paternos o partenos, que significan doncellas. Básicamente una doncella, para que me entiendan, eran jovencitas vírgenes que no habían entregado su virginidad al primer postor. Eran niñas sin mácula en el sentido sexual, no habían tenido ningún tipo de contacto de ese tipo con nadie, por lo que estaban completamente limpias. Y la cultura lo que estilaba para aquellos días, y parece ser que todavía no ha cambiado mucho eso en los tiempos de hoy, al menos con este caso que acabo de comentar acerca de la Palestina del siglo XX, estas niñas o estas jovencitas, estas 10 vírgenes, tenían la tarea de acompañar, porque se les conoce como damas de honor es la palabra que se les da, tenían la tarea de acompañar a la novia mientras la novia estaba en ese proceso de espera de que el novio llegara. Y acuérdense que la llegada del novio era algo imprevisto, no estaba marcado por tiempo, ni hora, ni fecha de ningún tipo. No era que el novio, llega el martes a las 10 de la noche aproximadamente. No, es que no se sabía a qué hora el novio iba a llegar. Por lo que, como es lógico pensar, imagínese usted la tortura de una pobre mujer que está esperando por tanto tiempo y con la total y absoluta incertidumbre de no saber ni un poquito cuándo es que el novio va a llegar. Sabiendo cómo son las mujeres y cómo las mujeres operan dentro de su psique emocional, yo me quiero imaginar el nivel de histeria que eso debe producir, de impaciencia y de tantas otras cosas en las pobres féminas, que no es para menos que necesite la ayuda de 10 mujeres que estén alrededor de ella, dándole fortaleza, ayudándola, dándole palabras de aliento, tranquila, que falta poco, en algún momento viene, no te preocupes, él no te va a dejar plantada, de que se aparece, y si no se aparece ya él sabe lo que le va a tocar vivir. Y bueno, todas estas cosas yo me imagino, ¿no? Yo estoy dándole aquí un poco a la imaginación de lo que debe ser eso, pero yo me imagino, aunque no leí nada acerca de eso, y aquí estoy simplemente especulando, pero creo que es una especulación que no está en el vacío y que no tiene nada de absurdo, pero yo me imagino que parte de la compañía de estas 10 jovencitas era precisamente brindarle fuerza, fortaleza a la pobre muchacha que no tenía ni idea cuándo el tipo se iba a presentar y si acaso se presentaba, ¿no? Entonces es lógico pensar de que estamos definitiva ante un caso bastante complicado, ¿no? Entonces estas jovencitas tenían esa labor de estar allí acompañando a la novia, esperando que el novio al fin se dignara a llegar, el cual siempre llegaba como un anunciante. Él siempre llegaba con un anunciante, y aquí lo podemos ver en la parábola, que había un anunciante que decía, allí viene el novio, decía el anunciante. Imagínense usted el momento de algarabía, de alegría, de felicidad que se manifestaba en ese momento en el corazón de la pobre novia que tenía quién sabe cuántos días esperando a su señor, cuando al fin escuchaba el anuncio a las lejanías de que por fin el novio estaba haciendo llegada a la boda. Era algo sin duda impresionante. Estas vírgenes que cuenta el relato de la parábola, dentro de estas 10 vírgenes habían 5 de ellas que eran prudentes y habían otras 5 que eran insensatas. La insensatez de las 5 tenía que ver con el hecho de que no se habían preparado y no habían llevado el suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas. No es que el problema era que las lámparas de ellas no tuvieran aceite, porque he visto personas decir que el problema era que sus lámparas no tenían aceite y que estaban apagadas. No, la parábola en ningún momento deja ver el hecho de que esas lámparas de las vírgenes insensatas estuvieran apagadas o que no tuvieran aceite. El problema es que ellos no llevaron la ración adicional de aceite, porque el aceite se iba a gastar en algún momento. Y una de las cosas que se estilaba era que se hacía por lo general una procesión de todas estas jovencitas para llegar al lugar de la boda, que por lo general era de noche,
por lo que era estrictamente necesario que tuvieran lámparas encendidas y que tuvieran, además de sus lámparas encendidas, el mismo momento en que salen de sus hogares para dirigirse al lugar donde se iba a dar el casamiento, tenían que llevar también una ración, un recipiente aparte lleno de aceite para que cuando la lámpara comenzara a caducar en su ración de aceite, ellas pudieran nuevamente echarle aceite a la lámpara y con ello poder continuar el recorrido. De hecho, estaba prohibido, según algunos de los comentarios que leí, que las mujeres salieran, o cualquier persona que saliera en la noche dirigiéndose hacia una boda, estaba prohibido que salieran sin lámparas. Era una prohibición que había en el momento. Ellas no podían salir sin lámparas, necesitaban salir con las lámparas, primero por razones lógicas. Si están caminando en plena oscuridad, imagínense usted qué podían ver si no tenían lámparas. Ese era uno de los problemas. La insensatez de estas niñas tenía que ver con este hecho, tenía que ver con el hecho de que no habían llevado una ración adicional. Ahora, el tema del aceite, y aquí es donde vienen las discrepancias que existen a nivel hermenéutico, a nivel interpretativo, sobre lo que representa realmente el aceite en la lámpara. Si usted le pregunta a un católico romano, le va a decir que el aceite tiene que ver con las obras. Eso es lo que diría un católico romano. El aceite es representativo de las obras. Si usted le pregunta a un tradicional y conservador evangélico, le va a decir que el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Algunos otros dirán que tiene que ver con dones o con cualquier cosa alusiva al Espíritu Santo de Dios. Esa es la respuesta que por lo general nosotros vamos a recibir. Pero en el contexto de lo que acabamos de leer, y aunando todo esto a la cultura y a todos estos datos históricos y culturales, nos vamos a dar cuenta que no era ni una ni la otra, no eran ninguna de las dos cosas lo que le faltaba a la lámpara. El aceite no representa ni lo que dicen los católicos romanos con las obras, no tiene nada que ver con obras, y tampoco representa el Espíritu Santo de Dios, ni tampoco tiene nada que ver con dones. A esa es la conclusión que han llegado varios eruditos, entre ellos R.C. Sproul y algunos otros muy conspicuos eruditos, hombres de mucha talla, han llegado precisamente a la conclusión de que eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y después, cuando sigamos más adelante, vamos a ver cómo ciertamente esto es un tema que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver sí con una realidad que por lo general nosotros pasamos por alto. Y por eso que aquí yo especulo, pienso y creo que es la razón por la cual muchas personas, cuando se acercan a esta parábola, no logran de alguna manera hacerse consciente de cuál es el mensaje principal. Usted sabe que cuando nosotros estamos estudiando parábolas, hay gente que comete el error. De hecho, yo lo cometí mucho al principio. Bueno, no al principio, todavía hasta hace muchos años atrás. Yo cometía mucho el error de que cuando yo entraba a estudiar una parábola, quería definir cada elemento y cada detalle en particular de la parábola. Y ya se ha dicho por los grandes hermeneutas que eso es un error metodológico cuando uno se acerca a estudiar una parábola. Uno no debe buscar definir cada detalle específico y particular que hay dentro de la parábola. Lo que nosotros debemos hacer cuando nos aproximamos al estudio de una parábola es buscar la idea central de la parábola. El tema de los periquitos, de los detalles, eso es irrelevante a lo que es la médula, el núcleo, el mensaje central que la parábola quiere y pretende transmitirlo. Si usted observa las parábolas de Cristo, la gran mayoría de ellas tenía que ver siempre con el reino de Dios. De hecho, este es uno de los casos donde Cristo asimila o asemeja la parábola de las 10 vírgenes con el reino de Dios. Y esto es algo que creo que es importante traer a colación para que tengamos presente en el momento que nosotros queramos aproximarnos a algún estudio de las parábolas de Cristo, porque estos son detalles que por lo general nosotros tendemos siempre a pasar por alto. ¿Qué es lo que entonces quiere decir esta parábola? Hay 10 vírgenes sensatas y 10 vírgenes insensatas. He interpretado esto siempre como un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, como un tema que tiene que ver con dones o como un tema que tiene que ver con las obras. Yo quiero que usted tenga presente el hecho de que estamos ante una parábola de carácter escatológico y soteriológico. ¿A qué me refiero con esto? Para los que no han escuchado a lo mejor nunca estas palabras en su vida, cuando hablo de escatología me refiero al estudio de los tiempos finales.
La escatología es la doctrina que se encarga de estudiar las profecías que conciernen a todo lo que tienen que ser los eventos finales. Y por otro lado, la soteriología tiene que ver con el estudio, es la doctrina de la salvación. De manera que esta parábola tiene que ver con salvación y con la segunda venida de Cristo. Estos son los dos puntos centrales de la parábola: la salvación y la segunda venida de Cristo, porque eso es lo que la parábola nos deja ver cuando nosotros la estamos leyendo. Cuando nosotros estamos leyendo la parábola dice, por ejemplo, al final dice la parábola: pero mientras ellas iban a comprar vino, esto es en el versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban, ¿qué? Preparadas. Pero fíjense que comienza diciendo que el esposo vino, pero solo las que estaban preparadas pudieron entrar con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego que estas 5 entraron, que fueron las 5 sensatas que pudieron entrar, se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. A lo que Cristo responde: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, y estas son las palabras más espeluznantes dentro de esta parábola, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que él habrá de llegar. Todo lo que esta parábola pretende indicarnos dentro de su idea central tiene que ver con el tema de la salvación. Salvación, segunda venida de Cristo. ¿Quiénes serán los que se irán con Cristo cuando Él se manifieste en su segundo advenimiento? Las personas que tengan salvación. De manera que lo que a estas vírgenes les faltaba tenía que ver profundamente con este tema. Ahora, yo quiero enfatizar algo antes de ir a esto que quería decir, donde me quería adelantar, pero tengo que primero precisar un hecho que necesitamos tener en consideración. Estas 10 vírgenes, todas, representan personas que se congregaban, que iban a la iglesia, que escuchaban la palabra de Dios. 5 de ellas eran cristianas, permítanme utilizar el término verdadero, que ya ustedes saben, a mí no me gusta mucho utilizarlo, pero eran cristianas verdaderas. Y las otras 5, no estamos hablando de personas paganas del mundo que andaban haciendo con su vida lo que mejor les parecía. No, estamos hablando de personas que iban a la iglesia, que habían hecho profesión de fe pública, que se congregaban, que a lo mejor tenían todo tipo de responsabilidad y se habían integrado a diferentes tipos de actividades dentro de la congregación y que de alguna manera decían creer en Dios, pero que sin embargo se llevaron la sorpresa de que al llegar el novio, ellas no fueron tomadas por el novio. No fueron tomadas por el novio. Aquí es donde está la cuestión central de la parábola, y es lo que debe hacernos temblar. ¿Cómo es que gente que va a la iglesia todos los domingos, escucha la palabra, se integra en actividades, hasta puede ser, qué sé yo, ujier, puede ser salmista, hasta el propio predicador puede ser, el propio predicador, el líder de la escuela dominical, el líder de, qué sé yo, de la alabanza, de cualquier cosa que usted se pueda imaginar dentro de lo que son las actividades ministeriales? ¿Cómo es que esta gente no fue tomada por el novio? ¿Qué les faltó? Aquí es donde viene la pregunta del millón de oro, del millón de dólares. ¿Qué fue lo que realmente les estaba faltando a estas niñas? El problema tenía que ver con las lámparas. El problema tenía que ver con el aceite, tenía que ver con la iluminación de las lámparas, no tenía nada que ver con eso. Esos son detalles simplemente que buscan adornar la parábola, pero que en sí no transmiten un mensaje preciso con respecto a lo que es realmente el tema que se oculta detrás de todo este ropaje que nosotros llamamos parábola y que utilizó muy comúnmente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema entonces? El tema aquí es un tema de salvación. Lo que a estas vírgenes les faltaba era una fe salvífica. Fe salvífica, eso era lo que a las vírgenes les faltaba. Pese a que se congregaban,
pese a que iban a la iglesia todo el tiempo, pese a que se habían integrado en las diferentes actividades de la congregación, lo que a estas vírgenes le faltaba y que impidió e hizo imposible que se pudieran ir con el Señor en el momento que el Señor se manifestó, fue que no eran personas salvas. Ahora, esto podrá parecer extraño para alguno de nosotros, porque ¿cómo es eso de que hay personas que van a la iglesia, se congregan y hacen todo tipo de cosas para la iglesia, pero a la vez son personas que no tienen fe salvífica? ¿Puede eso ocurrir? Perfectamente puede ocurrir. Perfectamente eso puede ocurrir. Y son cosas que de hecho ocurren con mucha, pero con mucha regularidad. Una de las cosas que en términos dogmáticos Cristo quiere precisar con esta parábola es lo que dice en el capítulo anterior cuando dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Hay personas que van a ser tomadas y otras serán dejadas. Aquí tenemos el caso de 10 vírgenes. 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas. Hubo 5 de ellas solamente que se salvaron, pero otras 5, pese a que iban a la iglesia y hacían cualquier cantidad de cosas en la iglesia, no se lograron salvar, porque lo que les estaba faltando era fe salvífica. Y para que nosotros podamos ver esto de una manera mucho más precisa, por la misma gloriosa palabra del Señor, cuando vemos un texto paralelo como por ejemplo Mateo 7 del 21 al 23, donde nos habla de la perspicuidad de la palabra de Dios. Aquí estamos entrando dentro de lo que vendría a ser la metodología hermenéutica. Tenemos el tema de la perspicuidad de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se enseña o se explica a sí misma. Mateo 7 del 21 al 23 declara lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema con estas 5 vírgenes insensatas que no pudieron entrar a las bodas del Cordero fue que Cristo no las conocía. Ahora, cuando hablamos aquí de conocer, tenemos que aclarar que no estamos hablando de conocer desde el punto de vista cognitivo, de que Cristo no sabía quiénes eran las personas. Por supuesto que Cristo sabe quiénes somos cada uno de nosotros y nos tiene contabilizados aún los cabellos que tenemos en nuestro cuerpo. Todo eso lo sabe el Señor con perfección matemática. La referencia y la declaración, no los conozco, es que Cristo no está reconociendo a tales personas como cristianos verdaderos. No está reconociendo a estas vírgenes como personas que tenían una fe salvífica. Este era el gran problema que tenían estas vírgenes, que no tenían fe salvífica. Este era el gran asunto, el meollo del asunto tenía que ver con esto. Y eso es lo que expresa la Biblia cuando acabamos de leer el texto que acabamos de leer en Mateo 7 del 21 al 23. Ese es el problema, que Cristo no está conociendo a la persona. Y son personas que pese a que no tienen fe salvífica, en el proceso de su autoengaño piensan y creen tener esa fe salvífica. ¿Por qué digo que piensan y creen tener esa fe salvífica? Vamos a detenernos en un detalle acá importante que tenemos que enfatizar para poderle dar contenido a esto. Si usted observa en el versículo 11 de la parábola que estamos estudiando, dice lo siguiente: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Cuando usted observa dentro de la gramática bíblica la repetición de un nombre, como en este caso las vírgenes están diciendo Señor, Señor, esto representa que se está apelando, según la cultura judía, a un nivel de intimidad profundo entre esas personas. Como por ejemplo David, Absalón, Absalón. Cuando el Señor llama a Abraham, Abraham, Abraham. Eso dentro de la cultura judía, llamar 2 veces por su nombre a la persona, era un indicativo de que había una comunión íntima entre esas personas. De manera que estas vírgenes acá están reclamando un vínculo de intimidad con Cristo
cuando no solamente dicen el nombre Señor una vez, sino que lo repiten, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué es lo que estas vírgenes estaban reclamando? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me cerraste las puertas? ¿Acaso no recuerdas todo lo que he hecho para ti? ¿Acaso no recuerdas que en tu nombre eché fuera demonios y que sané enfermos? ¿Acaso no recuerdas que me congregaba todos los domingos? ¿Acaso no recuerdas que nunca me peleé ir a un estudio en la escuela dominical? ¿Acaso no recuerdas cuántas veces salí a evangelizar en tu nombre? ¿Acaso no recuerdas cuántas veces pronuncié tu nombre en mis oraciones? Eso es lo que las vírgenes le están diciendo al Señor cuando están haciendo esta declaración de intimidad ante el Dios Todopoderoso. Señor, Señor, hey, quien te está hablando es alguien que ha tenido intimidad profunda, un vínculo profundo de intimidad contigo toda la vida. A quienes Cristo les dice, apartaos de mí, hacedores de mal, no los conozco. Por eso es que digo, o más bien dice R.C. Sproul, y yo me uno a esa misma línea, de que estamos ante la parábola más aterradora de todas. Porque es una parábola que nos enseña que definitivamente todo lo que vemos en la iglesia, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad que sí? Eso es un dicho muy popular que nosotros solemos mucho sacar en momentos. No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que nosotros vemos en una congregación, no todas las personas a las que le vemos levantar las manos y les vemos llorar y les vemos levantar las manos en adoración y en alabanza a Dios supuesta, son personas que van a gozar de la sanidad o de la salvación eterna. No todos van a ser, porque acuérdense que la misma palabra de Dios dice que entre el trigo hay mucha cizaña. Entre el trigo hay mucha cizaña. Y la cizaña no es lo mismo que el trigo. Se podrá parecer en apariencia física mucho al trigo, pero no es trigo. Su constitución esencial no tiene nada que ver con el trigo. No tiene los mismos elementos del trigo. Y eso es lo que sucede en las congregaciones. Hay mucha gente que nosotros no tenemos ni idea, muchos hermanitos que pueden estar sentados a nuestro lado, que creemos son hermanos, que creemos que son hermanos en la fe, que creemos que son personas que profesan una fe verdadera y que tienen fe salvífica. Sin embargo, lamentablemente tendrán que encontrarse muchos de ellos en el momento en que Cristo venga con una dura realidad que seguramente va, como tal lo describe la palabra, va a hacer que crujan sus dientes. Va a hacer que crujen sus dientes porque hemos creído en nuestro autoengaño, hemos pensado toda la vida que tenemos fe salvífica, de que realmente somos parte de ese redil donde solamente pueden entrar aquellos que el Padre lleva a Jesucristo, porque ninguno de nosotros podemos acercarnos a Jesucristo a menos que el Padre nos tome de la mano y Él mismo nos lleve hacia la persona de Cristo y podamos entrar por la puerta del corral que es Cristo mismo, porque es Cristo el único ente de salvación. Y estas son cosas que a todos nosotros, que algunos de nosotros va a tener que ver experimentar a ciertas personas. Yo espero que ninguno de nosotros tengamos que ser parte de este horrendo o de esta horrenda estadística donde muchas personas le dirán en aquel tiempo Señor, Señor, y el Señor nos dirá o les dirá a esas personas, espero que nunca ninguno de nosotros acá presente, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. Yo quiero preguntarle esta mañana a ustedes que me escuchan, ¿están ustedes seguros de su salvación? ¿Se han detenido alguna vez a pensar si su salvación o si su fe es una fe salvífica? ¿Se han detenido a pensar alguna vez en su vida si lo que ustedes han hecho, lo han hecho de corazón? ¿Creen que venir a la iglesia y cumplir con determinadas actividades son garantías de que tienen una fe salvífica garantizada? Creemos que por el simple hecho de ir a una iglesia y haber hecho una confesión de fe pública y de profesar una fe, ya eso nos da absoluta y completa garantía de que tenemos fe salvífica. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de Judas? El caso de Judas creo que es la mejor manera que existe para ilustrar este punto. Creo que no hay mejor ilustración que el caso de Judas. Judas fue un hombre llamado por Cristo.
Cierto, todos nosotros sabemos que fue parte del componente de los 12 discípulos que inicialmente Cristo había elegido. Se dice entre los estudios que normalmente nosotros hemos escuchado siempre, de que el ministerio de Cristo duró aproximadamente 3 años. Aunque bueno, ya nosotros sabemos que dentro de la teología, como muchos otros temas, ese tema no tiene un consenso con respecto a si realmente fueron 3 años lo que duró el ministerio de Cristo. Hay algunas personas que incluso dicen que el ministerio de Cristo lo que duró fueron 6 meses nada más. Otros dicen que duró aproximadamente 1 año, etc. Indiferentemente del tiempo que haya durado, yo suscribiría más la idea de los 3 años porque es lo que clásicamente e históricamente siempre se ha enseñado. Fueron 3 años que Judas permaneció en la primera iglesia cristiana que existió en la historia de la humanidad. 3 años. La primera iglesia cristiana que ha existido en la historia de la humanidad fue Cristo con esos primeros 12 discípulos, no apóstoles todavía, apóstoles después de la ascensión de Cristo. Pero en ese momento ellos eran simples aprendices de Cristo. Eran simples aprendices de Cristo, eran discípulos, ellos estaban recibiendo un discipulado de parte de nuestro Señor Jesucristo por esta primera gran iglesia cristiana que existió dentro de la historia. Yo sé que hay unas personas que tienen una opinión distinta, como por ejemplo los hermanos dispensacionalistas que piensan que la iglesia nació en el Pentecostés. Yo no suscribo esa idea, porque eso no es lo que la Biblia nos deja enseñar. La primera iglesia cristiana propiamente es la que Cristo estableció con esos primeros 12 discípulos. Pero fíjense, fueron 12 discípulos. Si el ministerio de Cristo duró antes de su crucifixión y muerte 3 años, fueron 3 años, porque Judas lo acompañó hasta el último segundo de su ministerio. Porque de hecho, el momento en que Judas lo vende fueron horas después de él haber tenido la cena con el Señor. O sea que Judas acompañó al Señor hasta el último momento de su iglesia, aquí en la tierra, de su iglesia terrenal. Hasta el último momento. Y siempre estuvo con el Señor, pero no era del Señor. Siempre estuvo con el Señor. Los 3 años de ministerio de la primera iglesia cristiana, la de Cristo, y este discípulo era un hijo de perdición, pese a que estuvo todo el tiempo que esa iglesia duró. Todo el tiempo que esa iglesia duró, Judas fue parte de la membresía de la iglesia de Cristo. Sin embargo, pese a ser parte de la membresía de la iglesia de Cristo, Judas no pudo experimentar salvación y fue un hijo de perdición. Fue un hijo de perdición. Ahora, ¿cuántas cosas no haría Judas estando en esos 3 años de compañía con el Señor? Judas seguro fue de los que salió a evangelizar cuantas veces ellos salían a evangelizar. Fue de los que acompañó a Cristo a cuanta campaña evangelística Cristo levantó en pleno desierto para aquellos momentos. Fue alguien que siempre estuvo escuchando la palabra del Señor y no la palabra de un pastorcito del siglo XXI. La palabra del propio Dios Todopoderoso fue nada más y nada menos la que este hombre escuchó en sus 3 años de ministerio, de vida ministerial. Escuchó la palabra propia del Dios Todopoderoso. Lo acompañó a todas las campañas, a todas las vigilias, a todos los ayunos, a todas las clases de teología, a todos los momentos en que a Cristo los invitaban a sinagogas para que fuera a dar una palabra. En todos esos momentos Judas seguramente estuvo presente. Y nosotros sabemos que Judas era el tesorero, nada más y nada menos que era el tesorero de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo. O sea, fíjense como si estamos hablando de propiamente una iglesia, porque tenía hasta tesorero, hermano. Hasta tesorero tenía, porque Judas era el que se encargaba de la parte de las finanzas dentro del ministerio mesiánico, dentro de la iglesia mesiánica, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Pero nada de eso fue garantía de que tuviera fe salvífica. Nada de eso fue garantía de que tuviera fe salvífica. Muchas personas que asisten a la iglesia y dicen ser cristianas son víctimas de su propio engaño. Son gentes que solo asienten intelectualmente la fe. Asienten intelectualmente la fe. ¿A qué me refiero con que asienten intelectualmente la fe?
Que sí, se pueden llegar a convencer, me parece bonito el mensaje, hasta incluso creo que ciertamente Cristo vino, que es un personaje histórico, que hizo lo que la Biblia dice que hizo, que fue a la cruz, que murió por nosotros, etcétera, etcétera. Yo puedo estar desde el punto de vista intelectual y convencido de cada una de estas verdades que la palabra de Dios nos expone. Puedo estar convencido de absolutamente todo lo que la Biblia dice, que es a lo que yo llamo aquí asentimiento intelectual, simplemente asentimiento intelectual. Pueden llegar a estar convencidos de que Cristo es la salvación, pero a la vez no tienen verdadera fe salvífica. A los tímpanos de estas personas golpearán, cual boxeador de peso pesado golpea en la cara de su contrincante con todas sus fuerzas, las palabras más duras que jamás podrían escuchar en su vida. ¿Sabes cuáles son las palabras más duras que podríamos nosotros escuchar en nuestra vida el día que el Señor venga a buscar a su iglesia? No os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son las palabras más duras que una persona puede escuchar el día que Cristo venga. Porque no sabemos quién es de entre nosotros puede estar en la condición de un Judas. No sabemos quién es de entre nosotros puede estar en la condición de Judas, que se congrega, que va, que viene, que hace cosas para la iglesia, pero pese a todo eso no tiene en ningún sentido fe salvífica. ¿Qué debemos hacer entonces para saber si somos salvos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a examinarnos. Tenemos que comenzar a examinarnos para diagnosticar dónde rayos realmente está parado nuestro corazón. Cada vez que yo hago algo para el Señor, les voy a dar algunos datos para que aprendamos a cómo hacer este examen, esta introspección, esta autoauditoría que nos podrá permitir inducir un diagnóstico y tener una aproximación hacia la realidad de si ciertamente somos o no somos salvos. Cada vez que usted hace algo para el Señor, ¿con qué intenciones lo hace? Pregúntese siempre. Yo voy hoy a cantar en la iglesia. Pregúntese, antes de venir a cantar y antes de decir la primera palabra, antes de entonar la primera letra, pregúntese con qué intención usted está haciendo eso. Cada vez que usted predique, pregúntese antes de predicar con qué intención usted está predicando. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que busca su corazón? Pregúntese cada vez que usted, si es ujier, si es diaconisa, si es, vigilante, si es anciano, si es diácono, si es presbítero, pregúntese cada vez que usted vaya a fungir en alguna de esas posiciones ministeriales, ¿con qué intención usted está haciendo eso? Pregúntese. Preguntémonos siempre con qué intenciones estamos haciendo eso. Pero otra cosa importante, que creo sí es absolutamente necesario traerlo a colación también para hacer este análisis, para hacer este examen, es ¿qué tanto hago yo para el Señor? ¿O qué hago yo para el Señor? ¿Será que soy del tipo de cristianos, si es que a eso se le puede llamar cristiano, porque yo pondría entre comillas esa cristiandad? ¿Será que soy el tipo de cristiano que solamente voy a calentar bancas los domingos en la mañana? ¿O hago algo más para el Señor? ¿O simplemente me conformo con ir el domingo a escuchar un mensaje y listo? En eso se traduce todo lo que yo considero es mi vida cristiana. Ir un domingo, sentarme en la silla, escuchar el mensaje y listo. Pero luego, ¿qué haces tú el resto de la semana? ¿Tienes compasión por la gente que no sabe de Cristo y te le acercas a predicarle? ¿Le hablas de estas buenas nuevas a la gente que te rodea en tu trabajo, o en tu universidad, o en tu colegio, o en tu familia? ¿Lo haces? ¿Para qué usas tú tus estados en el... Voy a poner algo tan que parece tan fuera de orden, que pudiera parecer una exageración para algunos de ustedes. ¿Para qué utilizas tú el estado de tu WhatsApp? ¿En qué más lo utilizas? ¿En hablar algo sobre Dios y su palabra? ¿O en estar publicando tonterías, fotos tuyas con tus amiguitos del trabajo? ¿O con tus amiguitos de la universidad? Esas imbecilidades.
¿Para qué usas tu estado? Para estar poniendo videos cómicos todo el tiempo porque lo que quieres es hacer reír a la gente. Esas idioteces son las que a ti te llenan y crees que estás cumpliendo la labor cristiana. Son esas idioteces. O tú utilizas tu estado para poner y sembrar la palabra de Dios en otros corazones. O escribes reflexiones basadas en la palabra de Dios. O tu Facebook y los posts de tu muro en el Facebook y en el Instagram y en el WhatsApp solamente son fotos de vivencias con tus amistades, con las personas que tú consideras importantes, con los momentos que tú consideras importantes, donde no hay iglesia, donde no hay hermanos, donde no hay Cristo por ninguna parte. O frases de un filósofo, o frases de un psicólogo, porque ahora está muy de moda el cristiano que parece ser que tiende más a la psicología que a la teología. Entonces viven poniendo frases de lo que dice el psicólogo tal si quieres tener una mejor conducta de vida. ¿Qué idiotez es esa? Nosotros tenemos al mejor psicólogo del universo dentro de la Biblia y la palabra de Dios es el mejor consejo que el hombre puede recibir con respecto a cuál es la conducta que nosotros debemos tener ante la sociedad. No son las idioteces que dice el psicólogo de moda del momento. Se los digo porque estoy cansado, me da asco ver lo que postean los cristianos de hoy día en sus Facebook, en sus estados y en sus cuestiones. A veces hasta groserías, hasta videos groseros, videos que tienen un trasfondo parótico, es una parodia, hay algo cómico, pero que utilizan hasta malas palabras. ¿En qué estás gastando tu tiempo? Los megas de tu teléfono celular, ¿en qué se van? ¿En ver prédicas? ¿En buscar enseñanzas para formarte? ¿O en estar viendo psicólogos, en estar viendo parodias, cosas cómicas? Porque a fin de cuentas parece ser que tu vida lo único que busca es entretenerse. Ver novelas, ver series, ver cuestiones. Creo que estas son cosas con las que nosotros podemos ponderar en qué realmente está nuestro corazón y en qué realmente está centrada nuestra mente. Esto nos permite aproximarnos a un diagnóstico de quiénes realmente somos nosotros. Si yo sigo dejando que mi vida se base en esas tonterías, miren, yo no estoy diciendo que uno no pueda, porque yo no estoy queriendo irme aquí a la exageración religiosa. Yo no estoy diciendo que usted no pueda poner en su estado algo cómico, poner alguna anécdota, alguna cuestión. Pero si su estado todo el tiempo está en eso y apenas de vez en cuando, una vez a la cuaresma, usted se acuerda de Dios y de poner algo de Dios, yo le tengo que decir algo. Usted de cristiano solamente tiene el nombre, y me perdona que se lo diga. Usted de cristiano solamente tiene el nombre. No es por cuestiones personales, pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que asisten aquí muy poco apoyan al ministerio en términos digitales. Yo me puedo meter y yo puedo hacer la prueba, me meto en el Facebook de cada uno de ustedes y me meto a ver todos sus estados a diario, cuestiones que no hago, por cierto, porque yo no ando averiguándole la vida a nadie. Pero yo puedo hacer eso y yo estoy seguro que voy a encontrar posts de todo tipo menos de cuestiones de la palabra de Dios. O por cada 20 posts de estupideces, algo de la palabra de Dios. Estoy seguro, hermano. Es más, apuesto mi vida que me encuentro con eso. A que la mayoría de los que estamos acá nos dedicamos a esa cuestión. No digo que todos, pero la mayoría seguramente. Y no me vengan con la cuestión de que yo soy joven, de que yo soy un muchacho y tengo que disfrutar la vida. No. Algunos de los hombres más grandes de la historia comenzaron a predicar a los 17 años de edad. Un Charles Spurgeon, por ejemplo, comenzó a los 17 años de edad a predicar la palabra de Dios hasta los 58 años cuando muere. Mientras agonizaba en su cama, en su lecho de muerte, tenía una rueda de personas que oraban por él, que le bendecían, y mientras él agonizaba y moría, les estaba predicando a esas personas que le rodeaban. ¿Hace usted eso?
¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso en nuestras vidas? No, que yo soy joven, yo tengo que disfrutar la juventud. Sí, disfrute la juventud, pero la juventud se puede disfrutar de formas mucho más productivas y no tan contraproducentes como lo hacemos hoy. Porque mientras usted más ignore las acechanzas, las artimañas del mundo en el que vivimos y del diablo que nos persigue a diario, más presa vamos a ser para él siempre. Más presa vamos a ser para él siempre. Entonces, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿A qué nos dedicamos las horas que pasamos en nuestra casa? Yo, por ejemplo, y no es por alarde de nada, y ni siquiera esto es garantía de que yo sea una persona salva. Ojo lo que voy a decir. Ni siquiera esto es garantía de que yo sea una persona salva. El tiempo que yo paso en casa, lo paso el 90% de ese tiempo, el 80% de ese tiempo estudiando. Estudiando que la palabra del Señor. Y escribiendo. Todo lo que me inspira, cualquier cosa que veo que me inspira, que me detona algo en la cabeza, enseguida escribo un artículo, o pongo un estado, o envío un post, o grabo un video y lo subo a la red. Pero ustedes ven que yo ando en eso, yo no ando en otras cosas. Y eso, ustedes quieren evidenciar eso, métanse en mis redes y lo podrán evidenciar. Ustedes verán que en mis redes yo no publico tonterías. Esto, aunque para algunos puede parecer algo que desde el punto de vista metodológico a lo mejor no demuestra mucho, demuestra mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo observo, por ejemplo, la vida de Pablo, yo no veo que los relatos acerca del apóstol Pablo hablen de que el tipo se la mantenía montando circos para hacer reír a la gente y tomándose selfies y haciendo cuanta cantidad de tontería podrían haber para su momento histórico. Porque él quería entretener a la gente de su tiempo, pues. Y se convirtió en un actor y en todo este montón de cosas que muchas veces hace la gente de hoy día. Yo veo que el apóstol Pablo, desde el momento en que Cristo lo llamó hasta el momento de su muerte, no descansó un segundo en predicar la palabra. Y cada tiempo libre que tenía lo utilizaba para escribir cartas de bendiciones y de consejos a otras personas, a otras congregaciones. Eso es lo que Pablo hacía. Cristo tampoco perdió el tiempo en tonterías. Ninguno de los apóstoles perdió el tiempo en tonterías. Ellos se abocaron a la labor del reino. Ah, no, pero es que esos fueron ellos. No, pero es que así como fueron ellos, nosotros estamos llamados a ser. Porque a eso es lo que la Biblia le llama ser un cristiano de verdad. Y si usted y yo no entendemos eso, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuáles son los 3 elementos de la fe salvífica para terminar con esto y usted termine de hacer un diagnóstico? Hay 3 elementos en la fe salvífica. Está la notitia, el ascensus y la fiducia. ¿Qué significan estas 3 cosas raras que le acabo de nombrar? Se las voy a explicar brevemente y con esto terminamos. La notitia tiene que ver con propiamente el mensaje del evangelio transmitido y de alguna manera escuchado por la persona. Pero ese solo elemento, el hecho de que usted venga a escuchar palabra de Dios acá todos los domingos o que escuche por el internet palabra de Dios toda la semana, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Porque si observamos y nos retrotraemos a lo que vimos acá, esta gente le estaba recriminando al Señor que ellos habían profetizado en su nombre, que ellos habían sanado en su nombre, que habían echado fuera demonios en su nombre. Y sin embargo Dios les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Eso es la noticia. Pero hay un segundo elemento de la fe salvífica que también tiene que cumplirse como un requisito sine qua non si nosotros queremos garantizar una fe salvífica. El segundo elemento es ascensus. Ya no tiene que ver solamente con haber sido un receptor de la palabra, sino ahora alguien que acepta esa palabra. Ascensus tiene que ver con la aceptación de la palabra del Señor. Aceptarla. Pero aún habiéndola escuchado y aún habiéndola aceptado, no es suficiente para tener fe salvífica.
Porque está el tercer elemento que tiene que ver con la fiducia. ¿Y qué es esto de fiducia? La persona que ya no solamente escuchó y aceptó, sino que ha volcado toda su vida, toda su confianza, todo su ser y todo su amor a ese quien dice ser su Señor. Si usted no ha hecho eso, si usted es de los que se sigue conformando con las migajas que le da el Señor, recuérdese de estas palabras espeluznantes del Señor todos los días de su vida. Manténgalas presentes, que le taladren la cabeza, que le taladren la cabeza, que le taladren la mente, que le taladren el corazón. Esa es la manera. Y damos gloria al Señor por su bendita y preciosa palabra.